La 34ª jornada de campeonato de hace 5 años nos dejaba un interesante duelo entre Sporting y Alavés. El Molinón lució un césped rápido tras una tarde de lluvia en Gijón. Esto hacía que sportingistas y vitorianos en transiciones rápidas generaran peligro en portería contraria. Los guajes querían recuperar la segunda plaza y daban un paso al frente arropados por el calor de su afición. Conforme pasaban los minutos, Carmona y Johnny, muy insistentes, hacían que el Sporting tomara absoluto control del partido. El glorioso llegaba al partido como octavo y quería seguir subiendo peldaños. Trataba de aprovechar errores en defensa para incomodar a los locales. Para mala suerte sportingista en la segunda parte, una entrada dura de Sergio Llamas hacía que Alberto Lora se lesionara y abandonara el campo. El Alavés vendía caro su pellejo y empezaba a tener más de una ocasión para marcar y llevarse los 3 puntos. A pesar de ello, el Sporting no se doblegaba y continuaba atacando. Llegados al minuto 80 llegaría el gol tan esperado por el Templo. Hugo Fraile pegaba a puerta, el balón estaba por salir y Guerrero metía la puntera de la bota para hacer estallar de júbilo al Molinón. El Sporting gozó de más ocasiones de cara a la recta final y se terminaba llevando por justo merecimiento los 3 puntos que lo hacían recuperar la segunda plaza. Califa, al medio Carlos Castro, se puede quedar solo, ahí va Hugo Fraile, pega Hugo.